Muy buenas tardes. Muchas gracias, Karine. Un gusto volver a compartir con ustedes este espacio. Ya me tocó estar con ustedes el año pasado eh, con instrumentos para recolección de datos. Ahora quiero presentarles un una propuesta ya más avanzando dentro del proceso en una investigación que se refiere al análisis, a la importancia del análisis y de la discusión de los resultados obtenidos. Un momento. Ya. Bueno, la propuesta de análisis y discusión de resultados. ¿Cómo elaborar? ¿Cómo hacer esta parte del proceso en una pesquisa? Para ello, vamos a entender la importancia del análisis y de la discusión de los resultados. Vamos a aprender cómo estructurar un análisis de datos. Vamos a conocer las estrategias para discutir los resultados y identificaremos, identificaremos errores comunes y cómo evitarlos. Con respecto a la importancia del análisis y la discusión de datos, ¿qué nos permite en esta etapa del proceso de la investigación? Hemos avanzado ya con la recolección de datos, tenemos los datos, los procesamos esos datos y tenemos unos resultados. ¿Qué hacemos con esos resultados? Primero que nada, es importante este análisis y la discusión de estos resultados porque nos permite contextualizar los resultados en un marco teórico. Es decir, nos permite interpretar los datos que obtenemos comparando con estudios anteriores, comparando con teorías, comparando con marcos normativos, conocer conceptualmente todo lo que avanzamos en una pesquisa. Además, ¿por qué es importante esta parte del proceso? Porque nos permite identificar algunas implicaciones prácticas y también futuras líneas de investigación. A partir de estos resultados, nosotros podemos obtener nuevas líneas de investigación. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar entre análisis y discusión? Cuando nosotros procesamos los datos, obtenemos unos resultados y el análisis consiste en describir y presentar esos resultados de los datos que habíamos recolectado. Lo podemos hacer. Sabemos que una pesquisa puede ser con un enfoque o con un enfoque o un paradigma cuantitativo o puede ser cualitativo. Va a depender de cuál es el enfoque que le demos a nuestra pesquisa para ver cómo analizamos esos resultados. Pero lo que podemos hacer, sea del enfoque cuantitativo o sea del enfoque cualitativo, podemos describir los datos o los resultados que obtuvimos. Para eso, si estamos ante una pesquisa cuantitativa, podemos utilizar herramientas estadísticas y también gráficos o figuras.
existen diferentes tipos de herramientas estadísticas que podemos utilizar dependiendo del objetivo de nuestra pesquisa. No tenemos que perder de vista que cuando vamos a analizar los resultados de una pesquisa, tenemos que responder a nuestros objetivos. Entonces, el análisis es la descripción de esos resultados, ver si hubo un aumento, cuál es la proporción de hombres, de mujeres, qué estrategias se utilizan los docentes. Hacemos una descripción. Mientras que una discusión, como su nombre mismo dice, ya es cuando nosotros decimos triangular. ¿Qué quiere decir eso? Vemos los resultados que obtuvimos en la pesquisa. Por otro lado, vemos cuáles son los fundamentos, ya sean teóricos, conceptuales, legales, y a partir de eso hacemos una triangulación e interpretamos y explicamos los resultados, los datos que habíamos obtenido. También, si al inicio de la pesquisa establecimos hipótesis, tenemos que dar respuesta a las hipótesis, tenemos que hacer pruebas de hipótesis. En esas pruebas de hipótesis también podemos aceptar o rechazar nuestra hipótesis y confrontar con los fundamentos teóricos, legales o conceptuales que tenemos para la investigación. Lo que nos permite hacer una comparación con toda la literatura existente. Entonces, la diferencia entre análisis y discusión, que el análisis es la descripción de los resultados y la discusión es cuando triangulamos o confrontamos con los fundamentos. Esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta cuando están analizando y discutiendo los resultados de una pesquisa. El segundo punto era cómo se analizan los resultados. O sea, vimos las diferencias, vimos que la importancia. Ahora un poco cómo tenemos que preparar para hacer ese análisis de resultados. También considerando el tipo de pesquisa, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos. ¿En qué consiste organizar los datos? Organizar los datos consiste en resumir todos los datos que recabamos en una tabela, en una matriz. Va a depender del tipo de pesquisa que estemos haciendo. En caso que trabajemos con una pesquisa cuantitativa, lo primero que tenemos que hacer es la tabulación y la codificación de los datos. Punto 1. Preparar los datos para analizar, codificar y tabular. Dependiendo del objetivo planteado en la pesquisa, seleccionamos un método estadístico apropiado. ¿Cuáles son algunos de los métodos estadísticos apropiados? Si yo establezco un objetivo, por ejemplo, describir las estadísticas descriptivas de la edad, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo saber cuál es la media de la edad, cómo se distribuye la edad de los estudiantes, puedo saber cuál es la edad más frecuente. Entonces, en ese caso, tengo que seleccionar el método estadístico que, usando
algún software apropiado, establezco estadísticas descriptivas y calculo las estadísticas descriptivas de la edad. Entonces, esa es la forma de seleccionar. Si yo establezco alguna hipótesis, también existen métodos estadísticos apropiados. Por ejemplo, va a depender del tipo de variable que estoy tratando. Si yo estoy tratando, por ejemplo, tengo una hipótesis que, una hipótesis de relación. Puedo decir que la estrategia utilizada por el docente influye en el rendimiento de los estudiantes. En ese caso, yo tengo dos variables. El rendimiento puede ser una variable cuantitativa y las estrategias también. En ese caso estamos ante estudios no paramétricos en estadística. Entonces, se ve cuál es la prueba que nos va a permitir aceptar o rechazar nuestra hipótesis de que el rendimiento está relacionado con la estrategia que utiliza el docente. Entonces, para cada hipótesis o para cada objetivo que yo determino dentro de una pesquisa, y la pesquisa es una pesquisa cuantitativa, tengo que ir viendo cuál es el mejor método que se adapte o me va a dar respuesta a mis hipótesis y a mis objetivos. En el caso de una cuantitativa. ¿Cómo se organiza en caso de que la pesquisa sea cualitativa? En caso de que la pesquisa sea cualitativa, lo primero que yo tengo que hacer, recolectar los datos a través de qué? A través de una entrevista, a través de un grupo focal o focus group, a través de una observación. Entonces, lo que hago es, si hago una entrevista, tengo que tener todos los resultados de la entrevista. Leo esa entrevista, categorizo los datos, voy viendo cuáles son las categorías que aparecen en esa entrevista. Posteriormente, codifico cada resultado, voy codificando. Y después lo puedo poner en una matriz. La matriz es como una tabla de categorización. Esa es la forma de organizar los datos en una pesquisa cualitativa. ¿Cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar también dependiendo del tipo de pesquisa para analizar los resultados? En el caso de que la pesquisa sea cuantitativa, yo puedo utilizar Excel, puedo utilizar SPSS, que es una aplicación o un software estadístico específico para todos los métodos estadísticos. Excel no, Excel es una planilla que me permite también hacer trabajos estadísticos, pero no fue preparado para eso exclusivamente como lo es el SPSS. R también es un software estadístico. El SAS, que es Statistical Analysis System, también es un software estadístico específico. Stata, Python y muchos otros que ustedes pueden encontrar en la web, algunos que son libres. En el caso de Excel, no es un software libre, SPSS no es software libre, R sí es un software libre,
SAS es un software, tampoco es libre, Stata tampoco, Python sí, y una serie de herramientas informáticas que les puede servir para procesar y analizar los resultados. En el caso de una pesquisa cualitativa, también tenemos aplicaciones o software que nos permiten analizar los resultados. Algunas de ellas son En Vivo, Atlas T, Probalis Research Text, Analysis Software, Quirkos, Maxta, Deduce, Raymond Ace. Algunos y otros más que ustedes pueden buscar. Es decir, que nosotros, una vez que organizamos los datos, se organiza, en el caso de lo cuantitativo, codificamos, armamos nuestra base de datos, elegimos el método estadístico apropiado y después ya podemos usar algunas de estas herramientas. Lo mismo en el caso de la pesquisa cualitativa. Desgrabamos las entrevistas, identificamos las categorías, codificamos esas categorías, lo ponemos en una matriz y ahí podemos utilizar cualquiera de estos software que podemos encontrar en la web de manera libre y también no libre. Otro, ¿cómo podemos presentar? Primero tenemos que organizar, después tenemos que seleccionar la herramienta adecuada o a la que tengamos acceso. Y ahora, ¿cómo podemos presentar esos resultados? Este es el proceso del que les hablé para un análisis. Todo este proceso tienen que hacer ustedes para analizar los resultados. Para analizar los resultados, yo puedo hacer en una pesquisa cuantitativa, puedo hacer gráficos o figuras, como los puedan llamar, de barras, de líneas, de dispersión, algunas tabelas de resumen. Cualquiera de estas les va a servir para presentar los resultados. También yo puedo hacerlo, por ejemplo, si yo quiero hacer unas estadísticas descriptivas, puedo hacerlo en algún gráfico o puedo hacerlo de manera nada más que describiendo los resultados. Puedo hacer descriptivos, datos inferenciales, test, ANOVA, regresión, con lo que dependiendo de mis objetivos o de mis hipótesis. En una pesquisa cualitativa, lo que puedo hacer es una descripción detallada, porque muchas veces se puede presentar como un mapa conceptual, todos los resultados de una entrevista, que es la forma de presentar también los resultados, o en tablas de resumen también. Y lo que sí tengo que hacer es hacer una descripción detallada de todo lo que recogí con mi instrumento, ya sea con mi observación, ya sea con mi entrevista o con mi grupo focal. Entonces, esas son las formas que yo puedo presentar los resultados, dependiendo del tipo de pesquisa. Y en esta parte, una vez que yo tengo en un gráfico o tengo una descripción, analizo los datos y miro cómo se comporta, por ejemplo, la edad, cómo se comporta por sexo, si hay mayor porcentaje de hombres, mujeres, si son todos de algún estado del Brasil, describo, ¿verdad? Ese es el análisis. Acá, yo organizo los datos, elijo la aplicación que voy a utilizar para procesar y presento y analizo los resultados. Esa es la forma o los pasos a seguir. Y después
interpretamos esos resultados. ¿Cómo se interpretan esos resultados? Se hace un análisis descriptivo e inferencial, podemos hacer estadísticas descriptivas, test de hipótesis, interpretamos los resultados, por qué puede haber mayor cantidad de mujeres que hombres, porque son gente con cierto grupo de edad, porque, o sea, voy haciendo una interpretación tanto en la pesquisa cuantitativa como en la pesquisa cualitativa. En el caso de la cualitativa, lo que voy haciendo voy identificando estándar o temas que salen de los resultados de la entrevista a través de agrupar por temas, hacer una evaluación de los tópicos, interpreto esos temas o esos estándares y ya preparo también la narración, hago un desenvolvimiento narrativo y una interpretación reflexiva sobre lo que me dijeron tanto en el grupo focal o en la entrevista. Lo mismo en el caso de la pesquisa cuantitativa. Hago unos resultados inferenciales, resultados descriptivos, voy analizando e interpretando. Y por último, hago la discusión de los resultados, como ya les adelanté, todos esos que yo lo describí tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. En lo cuantitativo hice todas las pruebas inferenciales, los estadísticos descriptivos, los porcentajes, las frecuencias absolutas. En la pesquisa cualitativa identifiqué los temas, alguna estándar o patrón, como le llaman ustedes, y después, ¿qué hago? En el último paso, hago mi discusión. Esa discusión lo confronto con ya sea resultados de otras investigaciones, porque podemos tener investigaciones similares. Podemos hacer, por ejemplo, una investigación en diferentes estados del Brasil y vemos diferentes resultados. Entonces, podemos hacer ese tipo de comparación, podemos confrontar con lo que dice la teoría y una vez que hacemos esa comparación, esa confrontación, hacemos una reflexión respecto a lo que encontramos. A partir de ahí, eso nos va a permitir comprender la relevancia y el impacto de los resultados en el contexto del campo de estudio, porque lo que nos hace en la discusión nos sitúa en nuestro campo, en el campo de la educación, en este caso, ¿verdad? Y vemos cómo se dan los fenómenos, por ejemplo, en un estado de Río Janeiro o no sé, o en un estado de Paraná, y ver cómo son esos resultados. ¿Son semejantes? ¿Son muy diferentes? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con el contexto. Y ese tipo de reflexiones es lo que tenemos que hacer en la discusión. En la discusión, como investigadores, tienen que dar todo de sí, todo. Los conocimientos teóricos, legales, otras investigaciones, confrontar, reflexionar. E incluso podemos ya a partir de eso generar conocimientos y a partir de eso podemos eh, recomendar. Recomendar con respecto al fenómeno en estudio. ¿Qué nos permite la discusión de los resultados? Por un lado, nos permite reafirmar el propósito y el resumen de las principales conclusiones, porque en nosotros hasta el análisis y la interpretación
vemos todo lo que resultó en la pesquisa. En la discusión ya solamente nos centramos y nos concentramos en los principales resultados o las principales conclusiones. Y con eso reafirmamos nuestro propósito. ¿En qué consiste la interpretación? Confirmar o rechazar hipótesis, contextualizar con pesquisa o el referencial teórico, que es lo que les dije. Y la explicación de lo que encontramos en nuestra investigación. Y nos va a permitir discutir posibles factores que pueden ser influenciados en los resultados, ofrecer explicaciones teóricas que puedan justificar los resultados que están. Esto ya forma parte de nuestra reflexión como investigadores, donde yo voy a explicar todo lo que he visto en función a mis resultados y a mis fundamentos teóricos, legales o de otras investigaciones. En conclusión, porque tenemos también una conclusión final, va a depender, eso va a depender ya de cuál es la estructura que ustedes siguen para para presentar, ya sea un informe de pesquisa o puede ser un artículo también, un artículo científico. Entonces, en la conclusión, lo que tenemos que considerar es también el resumen, reafirmando lo principal y la interpretación, la importancia y el impacto que puede tener el fenómeno que investigamos en el campo de educación, en este caso, y nos va a permitir apelar a una acción con base en resultados y con implicaciones prácticas. Muy bien. Entonces, cerrando toda esa parte, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta parte del proceso de análisis y discusión de datos? Primero que nada, tenemos que entender bien que hay una diferencia entre análisis y discusión de datos, la importancia que tiene esta etapa de nuestra pesquisa y empezar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Organizar los datos acorde al tipo de pesquisa, describir los datos, presentarlos, elegir, disculpen, organizar, elegir una herramienta para procesar, analizar e interpretar. Y por último, hacemos nuestra discusión fundamentándonos en lo legal, teórico o investigaciones, otras investigaciones realizadas respecto al tema. Ahora bien, en toda esta etapa dentro del proceso de una pesquisa, podemos cometer errores. ¿Y cuáles serían esos errores comunes y cómo podríamos nosotros enmendar esos errores? Primero, en caso que trabajemos con un enfoque cuantitativo, seleccionar de manera inapropiada el método estadístico. Ahí tenemos que atender muy bien cuál va a ser el método estadístico que va a atender nuestros objetivos. Otro error común es la interpretación incorrecta de los resultados estadísticos que puede ocurrir si no tenemos muchos conocimientos respecto a la estadística, podemos tener interpretaciones incorrectas. Otro error que podemos cometer es no controlar las variables, porque cuando nosotros hacemos una pesquisa trabajamos con variables. Entonces, a veces hay variables que no podemos controlar, variables de confusión llamamos nosotros. Entonces, evitar usar variables que confundan. Ese es otro error común. Otro error común
incluir muchas variables en un modelo estadístico. Si trabajamos con un modelo estadístico, si por ejemplo queremos hacer una prueba de hipótesis donde utilicemos muchas variables, eso puede darnos un error. Tenemos que tratar de controlar la cantidad de variables dentro de un modelo. Otro error común, la falta de transparencia en la presentación de datos. O sea que muchas veces se manipulan datos, entonces eso es falta de transparencia. Tienen que tener en cuenta la ética a la hora de realizar una pesquisa. Por más que los resultados que obtengamos dentro de una pesquisa no es del agrado de las personas, es el resultado que existe. Y no manipular esos resultados. Entonces, esa falta de transparencia también es importante. Y otra es la forma de presentar los datos. Tenemos que, para presentar los datos, cada figura o cada tabla va a depender del tipo de variable para presentar en una figura determinada o en una tabla determinada. Eso también son errores comunes. Muy bien. ¿Qué estrategias podemos utilizar para evitar cometer errores dentro de esta etapa del proceso? Primero que nada, podemos trabajar en equipo o con un par y someter el análisis y la discusión a revisión. O sea, que hacemos todo nuestro análisis, nuestra discusión, y podemos trabajar con otro colega que nos permita ver si hicimos bien el análisis, si hicimos bien la discusión. Un entrenamiento, tenemos que hacer una capacitación continua en educación, mantenernos actualizados con las mejores prácticas en análisis de datos y redacción científica para no cometer los errores, utilizar las herramientas y los software apropiados, consultar con especialistas, trabajar con estadísticos, metodólogos u otros especialistas durante el diseño, porque tienen que saber que si yo estoy trabajando, por ejemplo, con una pesquisa cuantitativa, tengo que hacerlo todo esto durante el diseño del proyecto de pesquisa, no ya en esta etapa, antes. Y con eso vamos a tratar de evitar grandes errores dentro de nuestra pesquisa. Hasta acá es mi entrega abierta a todas las consultas. Muchísimas gracias. Obrigada, professora Agostina. Pessoal, lembrando, vocês podem mandar as perguntas de vocês aqui para o nosso WhatsApp, é o 21 3490 5511. Bem, chegou uma pergunta aqui para a gente, professora, do aluno Marcos Laranjeira Afonso. Ele pergunta assim: quando estamos estudando um assunto inédito, como fazer a discussão dos resultados se falta poucas referências? Karine, Oi. Discúlpame, un poco más lento porque no estoy entendiendo tu pregunta. Claro, desculpa. Sí, sí, lento y voy a... Sí. Quando estamos estudando o assunto, um assunto inédito, né? Quando estudamos um assunto inédito, como fazer a discussão dos resultados se faltam referências sobre esse assunto? Ele pergunta que é um assunto inédito, tem poucas referências, então como que é feito essa análise dos resultados? Bueno, voy a ver si entendí. ¿Cuál era el asunto en qué me dijiste? Esa parte no entendí. Assunto novo, inédito, que poucas pessoas falam sobre. Ya, genial, ahora sí. Bueno, cuando estamos trabajando en ustedes llaman asunto inédito, nos llamamos
un tema no explorado o poco explorado. En ese caso, muchas veces no contamos con marco teórico, no contamos con los fundamentos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer una pesquisa por etapas. ¿En qué consiste esa pesquisa por etapas? En una primera etapa se hace un estudio exploratorio. ¿Cómo? ¿Cómo se hace un estudio exploratorio? Por ejemplo, si es un tema o es un asunto inédito, podemos por lo menos identificar una o dos personas que tengan un conocimiento sobre ese asunto y hacemos una entrevista con esas personas. Esa información nos va a ayudar a identificar posibles tópicos sobre los cuales puedo realizar mi pesquisa. Y se explicita en la metodología estas etapas de cómo se logró. Generalmente, ese tipo de pesquisas son exploratorias en dos etapas. Puede ser exploratoria y luego una descriptiva. Hasta ahí llegamos porque no tenemos mucha información. En ese caso, el objetivo va a ser generar conocimientos para futuras investigaciones respecto al tema. No sé si quedó respondida la pregunta. Acredito que sim, professora. Só um minutinho, está chegando aqui mais uma pergunta. É da aluna Vanessa. Ela pergunta assim, professora, gostaria de saber, né, da professora, se recomenda alguma plataforma ou software para fazer análise da pesquisa de dados. Sí, claro, así como le mostré anteriormente, en caso de que la pesquisa sea cuantitativa, tenemos desde Excel, tenemos SPSS, que es un software Statistical Package for Science Social. Es un software estadístico para ciencias sociales, que sería en el ámbito de la educación. Tenemos un software libre, R. Tenemos otro software libre que es el PSS, que no es diferente que el SPSS, son dos diferentes, y muchos más que puede encontrar. Personalmente, para una pesquisa cuantitativa, utilizo dos software, Excel y SPSS. Dos es lo que suelo usar. Para una pesquisa cualitativa, el software o la aplicación, como llaman los jóvenes hoy día, que suelo usar es el Atlas T. Atlas T. Voy a enviar la presentación, si quiere distribuir a los estudiantes, ahí tiene clarito cuáles son los software que pueden buscar e acceder a esos software. Obrigada, professora. É isso mesmo que eu ia comentar. Os alunos vão querer a sua apresentação com essa lista de softwares para realizar a pesquisa. Problema. Yo te paso, después de culminar, te paso sin ningún problema. Tá bem. Temos uma pergunta aqui da Daniela. Ela pergunta se os resultados precisam confirmar a hipótese inicial ou se pode haver algum resultado fora do esperado.
Elas precisam necessariamente confirmar a primeira hipótese. Bueno, voy a aclarar bien. Por eso se llama hipótesis. Hipótesis es un supuesto. Si yo estoy ante una pesquisa cuantitativa, tengo que, no es confirmar, verificar la hipótesis. Si yo parto de una hipótesis y digo que hay una relación entre el rendimiento y las estrategias utilizadas por un docente, yo puedo estar cierto o no cierto, porque lo que yo hago con una prueba estadística es verificar la hipótesis. Entonces, la hipótesis puede ser aceptada o puede ser rechazada estadísticamente. Ok, professora, obrigada. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp. Chegou uma pergunta aqui do aluno Samuel. Ele pergunta assim: quanto à apresentação dos resultados e interpretação dos resultados, a professora entende ser possível e recomendável utilizar uma abordagem quantitativa e qualitativa na mesma pesquisa científica, ou seja, métodos mistos? Sí, eso va a depender. Todo esto guarda relación con los objetivos. Si yo establezco, doy un ejemplo, si yo establezco 3 o 4 objetivos específicos, tengo que analizar objetivo por objetivo qué tipo de enfoque me va a dar mejor respuesta a ese objetivo. Si yo para un objetivo puedo usar un enfoque cuantitativo, para otro objetivo puedo usar un enfoque cualitativo. E incluso para un mismo objetivo puedo utilizar ambos enfoques. Puedo utilizar, nos llamamos enfoque mixto o multimétodos. Sí se puede utilizar sin ningún problema, dependiendo de los objetivos de la pesquisa. Si los objetivos de la pesquisa requieren, podemos utilizar ambos enfoques. E, professora, uma outra pergunta aqui, ele diz, só um momentinho, estou aqui buscando. Bom, de outro aluno nosso aqui, o Marcos, ele pergunta quais são os principais desafios que podem ser encontrados durante essa coleta e análise de dados? Acredito que sejam dificuldades, né, nesse sentido. Claro, las dificultades son muchísimas. Desde el momento mismo antes de recolectar los datos, cuando estamos elaborando los instrumentos. Si nosotros elaboramos un instrumento para una pesquisa cuantitativa, tiene que pasar por un proceso de validez y confiabilidad. ¿Qué significa eso? Que ese instrumento de recolección de datos tiene que ser válido y confiable. ¿Cómo verificamos la validez? Porque si nosotros no tenemos un instrumento con esas características, que no sea válido y que no sea confiable, los datos que recolectemos y los resultados que obtengamos no serán fiables. ¿Entienden? O sea que es todo como algo que va unido. Entonces, desde el momento mismo de la elaboración del instrumento, tiene que pasar para un enfoque cuantitativo. Mucho ojo, hablo para el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo no necesita, se puede hacer una validez, ¿verdad? Para chequear con algunos expertos, pero nada más. Pero el enfoque cuantitativo sí requiere que los instrumentos de recolección de datos sean válidos y confiables.
¿Cuándo es válido? Cuando mide lo que queremos medir, porque muchas veces queremos medir algún fenómeno y no preguntamos correctamente en el cuestionario, entonces tenemos el resultado que debería de ser. Entonces, ¿cómo se hace la validez? Se pasa por juicio de expertos. Juicio de expertos, persona. Por un lado, tiene que ser juicio de expertos metodológico y juicio de expertos específicos. ¿Quiénes son los específicos? Las personas conocedoras del asunto que se va a investigar. Y metodológico tiene que ser una persona conocedora de la metodología, en este caso cuantitativa, y cómo se deben elaborar las preguntas dentro de un instrumento. Esa es la confiabilidad. La validez, disculpen. Después está la confiabilidad. La confiabilidad se logra a través de pruebas estadísticas. ¿Cómo se hace? Se puede usar un análisis factorial, se puede usar un QDR, se llama otro, puedo usar un Cronbach. O sea, existen diferentes pruebas que me va a permitir ver qué pasa. Yo puedo tener un instrumento válido, sí, esta pregunta está bien hecha, voy a poder recolectar. Pero cuando yo hago una prueba piloto, ¿entienden? Prueba piloto antes de hacer la pesquisa, una prueba antes. Y hay preguntas que nadie responde. Nadie responde. Entonces, esa pregunta hay que eliminar del cuestionario. Y eso se hace a través de pruebas estadísticas. Puede ser análisis factorial, Cronbach o QDR. Va a depender del tipo de variable. Esa es la forma de... Ese es un error, ese es el error más grande que podemos cometer. Después existen varios. Están, por ejemplo, el error es el del instrumento. El otro error puede ser también en el momento de la recolección, la subjetividad, o puede ser también que estamos tomando personas que no deberían estar en nuestra muestra. Y puedo citar todo un libro de errores que se pueden cometer, pero esas son las más frecuentes. Obrigada, professora Agostina, pela sua presença hoje aqui no nosso seminário, mais uma vez, né, participando aqui na nossa roda de palestras. Passo a palavra agora para o seu encerramento. Professora? ¿Sí? Passo a palavra para finalizar a sua apresentação de hoje. No, bueno, nada más que darles gracias, como les dije, por compartir conmigo este espacio, realmente un honor y un gusto estar en el seminario, es el segundo año que estoy participando, y me apasiona el tema que abordan, porque yo soy investigadora hace muchísimos años, tengo casi 40 años investigando y es lo que realmente me gusta y me gusta compartir este conocimiento con todos. Y nos vemos próximamente. Hasta pronto.